Esta lección está dedicada a entender el lenguaje corporal. Este lenguaje, este sentido que nos puede dar un cuerpo en movimiento. Para entender esto y para estudiarlo, primero nos vamos a enfocar en las grandes líneas que trazan el cuerpo cuando está en acción. Y vamos a ver que estas líneas, estas formas que va creando, tienen mucho que ver con el lenguaje de formas que ya hemos estudiado. La segunda parte de nuestra investigación se va a ir hacia la mecánica del cuerpo. Cómo funciona el cuerpo, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus posibilidades y cuáles son las reglas que tiene que seguir o las fuerzas que interactúan con él para limitarlo o permitirle movimiento y equilibrio. Vamos a ver que el término equilibrio y desequilibrio es un tema fundamental dentro de lo que vamos a ver. Si están listos para hablar de movimiento y poner personajes en acción, vengan conmigo. Ya entendemos cómo hacer formas atractivas, bonitas visualmente. Ya hemos visto en la lección anterior cómo contar historias o aplicar ciertas características a tal o tal personaje con base a las formas, al lenguaje de forma que constituye su cuerpo, su morfología. Ahora vamos a ver, siguiendo con esta idea del lenguaje de formas, que no solamente la fisonomía del personaje y las formas que lo componen importan y cuentan una historia, sino también las poses. Entonces vamos a seguir la misma lógica que hemos seguido hasta ahorita, que es de dividir nuestras formas en tres tendencias principales: cuadrado, circular y angular. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que poses muy verticales van a remitir nuevamente a poses más estoicas, más equilibradas. Poses que tienen fuertes ingredientes horizontales y fuertes ingredientes verticales también van a remitir a fuerza, un personaje que está en control y cuya posición remite a estabilidad, a fuerza. Entonces podemos ver lo mismo aquí con este personaje, esta tendencia principalmente vertical, y cuando abre los brazos estira este gran cuadrado que forma su pose y define principalmente formas verticales y horizontales. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio de buscar en las poses estas formas? Pues porque en general, si queremos darle vida a un personaje, tenemos que posarlo. Este personaje tiene que vivir, entonces tiene que moverse. Y estamos viendo ahorita un nuevo ingrediente, un lenguaje dentro del lenguaje, que va a ser el de las posturas. Estas líneas que trazo aquí, las llegan a llamar líneas de acción, pero mi interpretación es un poquito libre comparado con lo que en general es una línea de acción. En este caso lo que importa sobre todo, o lo que quiero que empecemos a ver en todas estas poses, son los flujos y las tensiones principales. Entonces, a través de diferentes ejemplos, vamos a ir entendiendo cada vez más esta idea. Aquí, por ejemplo, vemos en este personaje estas tensiones. Miren cómo hay una continuidad entre los dos brazos, hay una continuidad entre el cuerpo y la pierna que nos dan, y estas dos flechas se juntan hacia la mano, que es donde queremos ver, para dar al personaje mucha dinámica. Esto, retomando esta idea del lenguaje de forma angular, nos da una sensación muy dinámica, muy activa. Podemos ver en estas diferentes poses también como estas líneas crean posiciones más activas, más en movimiento. Crean fuerza, a eso me refiero con estas tensiones, con estos flujos. Es buscar en la postura del personaje una dinámica principal que va a tener cierta naturaleza, una naturaleza más angular, más redonda o más cuadrada. Vamos a ver ahorita unos ejemplos de poses más circulares. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos poses más circulares que van a dar una sensación más suave a la pose. Esto va a ser una pose dinámica, más por ser tan redonda, va a ser un dinamismo más suave. Vamos a ver también que estas tensiones no solamente existen dentro de un personaje y su pose, sino que pueden existir entre dos personajes. Veremos eso un poco más adelante. Y vemos que estas formas, lo redondo en general, tiene que ver con poses nuevamente más suaves, más emocionales, menos en tensión. Sin embargo, lo que importa es clasificar las formas en dos grandes categorías. Vamos a usar este lenguaje de forma que hemos visto, triángulo, cuadro o círculo,
Pero además vamos a tratar de definir si la pose y si las formas que estamos usando son de naturaleza más activa o más pasiva. Por ejemplo, aquí tenemos poses mucho más activas. Entonces tenemos tensiones hacia una dirección. Las formas van en una misma dirección. Es bastante claro y lo podemos ver incluso sin personaje. Podemos ver cuando vemos estas formas, parece fuegos artificiales. Vemos que hay una dinámica, vemos que hay una acción, un movimiento. En cambio, poses más introspectivas, poses más pasivas, van a tener esta sensación cuando las vemos solas, vemos que tienen menos movimiento en ellas. Incluso cuando vemos esto solo, podemos sentir la tristeza, ni siquiera tenemos que ver el personaje. Al ver este tipo de formas, entendemos que es como algo que se cae, que es como algo que se escurre, es más triste como forma. Y eso es la magia de todo lo que estamos viendo ahorita. Literalmente es un lenguaje. Nosotros humanos tenemos la capacidad de ver líneas, algo totalmente abstracto que no representan nada, y asociarle una emoción. Eso es fundamental, hay que entender muy bien esta idea, que nuestro público va a entender estas formas y leerlas como si fueran palabras. Por eso es tan importante para nosotros controlarlas, y para controlarlas hay que entenderlas. Entonces, por ejemplo, aquí en dinámicas de grupo, vamos a ver que empiezan a existir tensión. Por ejemplo, estos dos personajes están en una misma dinámica, pero la tensión que representan los brazos de este personaje en la curva de y el hecho de que los pies se encogen hacia este punto, crea mucha tensión hacia este punto donde está apretando. Lo vemos aquí un poquito más. Creemos tensión aquí a este punto y en esta dirección vienen todas las formas. Entonces hay una reacción a todo esto. Y en reacción a este grupo que está viviendo algo aquí, lo voy a ejemplificar un poquito más. Aquí más bien todas las formas están pareciendo llegar en este punto, que es un punto de tensión, así como cuando alguien da un golpe a una persona, entonces esta persona se dobla en esta dirección. Siempre vamos a tener en estas formas reacciones dinámicas. Las formas van a juntarse o tenderse a separar. Por ejemplo, en el caso de esta persona, está en la reacción, está yéndose hacia atrás por la sorpresa de lo que está viendo aquí. Es como si esta acción emanaría fuerza, una fuerza cómica en este caso, y entonces a ella la doblaría hacia atrás. Lo podemos ver aquí también en esta escena como de Kung Fu. Podemos ver como toda la fuerza que pone este personaje con toda su tensión en esta dirección crea la reacción del otro personaje. Es muy importante esta idea de dinámica y acción y reacción. Muy bien, eso es para ver lenguaje de formas aplicados a posturas. Sin embargo, lo otro que tenemos que ver es cómo funciona mecánicamente el cuerpo humano a la hora de ponerse en movimiento. Vamos a ver varias reglas que nos permiten entenderlo y poderlo aplicar a nuestros diseños. El primero es lo que llamamos el triángulo del equilibrio. El triángulo del equilibrio es básicamente lo que va a definir nuestro centro de gravedad. ¿Qué significa? Significa que si nuestra cabeza, que en general es donde está nuestro centro de gravedad, se encuentra en algún punto entre los dos pies, va a haber equilibrio. Así como una pirámide es algo estable, equilibrado, nosotros, si tenemos un fundamento sólido, con pies anclados en el piso, entonces vamos a poder tener equilibrio. Triángulo del equilibrio. Sin embargo, lo que es interesante es ver que posar personajes es el arte de encontrar el desequilibrio, o encontrar más bien el equilibrio en el desequilibrio. Entonces, por ejemplo, en este caso este personaje, esta línea roja, que es su centro de gravedad, está afuera, se encuentra afuera de donde se encuentran sus pies. Entonces podremos pensar que se caería, pero en realidad tiene un tercer pie, por así verlo, porque en realidad está apoyado sobre este bastón. Entonces desplazó su peso hacia la derecha, pero lo compensó con un tercer pie. El arte marcial, o todos los artes corporales en general, son artes de jugar con el equilibrio. ¿Qué
¿qué sucede cuando un personaje va a jalar la cabeza hacia atrás? Lo podemos ver aquí, son imágenes de baja calidad porque son muy viejas, son de una serie de fotos de Muy Bridge, que creo secuencias así fue un material bastante importante para estudiar el movimiento. Entonces cuando este personaje manda su cabeza hacia atrás, entonces todo su cuerpo se inclina en respuesta para no perder el equilibrio. Cuando manda su cuerpo hacia adelante, aquí es al revés, todo su cuerpo se inclina en respuesta y hay movimientos sutiles que vamos a estudiar un poco después, como aquí por ejemplo el hecho de que se suba un poquito el talón del piso. Ok, entonces todo el tiempo, aunque la persona mande su cabeza hacia atrás, hacia adelante, que esté al borde del equilibrio hacia adelante o hacia atrás, el hecho de tener los pies anclados en el piso es lo que va a garantizar este equilibrio. Sin embargo, ¿qué sucede cuando o los pies ya no están en el piso o estamos buscando una postura con un equilibrio un poco más precario? Por ejemplo, en un caso como este, tenemos todo el peso del cuerpo apoyado directamente aquí sobre la mano. En este caso, la mano funciona como pie, básicamente porque es ella la que garantiza el sostén de todo el peso. ¿Qué sucede entonces cuando uno, solo tenemos un punto de apoyo en vez de dos? Y dos, estamos en una postura así en equilibrio, al revés. Lo que va a suceder es que, ya que la mayor parte del cuerpo se encuentra al lado izquierdo, es donde hay más peso, hay mucho peso en la cabeza, hay peso en los brazos, hay mucho peso en la caja torácica. Lo que se va a tener que hacer para poder equilibrar esta pose es mandar toda la otra parte de la parte baja del cuerpo del lado derecho para poder equilibrar esto. Lo que está en juego en este ejercicio de tratar de encontrar su propio equilibrio es no más ni menos que jugar a equilibrar, así como si fuera en una báscula, las diferentes partes. No podemos tener una báscula desbalanceada. Tiene que estar equilibrada para que el cuerpo no se caiga. Basta con que estos pies suban un poquito más, el peso se desequilibra y este pobre hombre se cae. Eso es lo que está en juego. El equilibrio y la integridad física de este pobre hombre. Entonces, seguimos con esta misma lógica. Lo que estamos viendo ahorita son los diferentes ajustes que tiene que hacer el cuerpo para adaptarse a situaciones de desequilibrio. Esta línea que estamos marcando aquí en rojo es la línea de acción, es el flujo principal de la pose y sobre todo es la línea de equilibrio, es donde está, en este caso, el centro de gravedad. Entonces aquí el centro de gravedad se articula sobre esta parte central y aquí, ya que los miembros están todos hacia afuera, el peso, el centro de gravedad se queda al centro. Pero como bien lo pueden ver, siempre es un juego de equilibrar. Por ejemplo, si este brazo se va adelante, el otro se tiene que ir hacia atrás. Si este se va hacia atrás, este se tiene que ir hacia adelante. Siempre hay un juego de, si desequilibro hacia un lado, tengo que compensar del otro lado. Y hay cosas interesantes también para cerrar estos flujos, para que el cuerpo esté totalmente involucrado en este juego del equilibrio. Miren lo que sucede con la cabeza, aquí lo detallé un poquito más. Al arquear tanto la columna vertebral, la cabeza tiene que girar hacia atrás para acabar este movimiento y también para lanzar el peso del cráneo, que es una de las partes más pesadas del cuerpo, hacia atrás para compensar el hecho de que el torso está muy hacia adelante. Voy a agregar otro color. El torso en esta pose está muy hacia adelante, entonces se envía la cabeza en contrapeso del otro lado. Último detallito, misma cosa aquí, vemos que el ángulo del cuerpo, donde se articula el centro de gravedad, como lo comentábamos, se va desbalanzando. Cuando esta persona está en el momento más estirado de este movimiento de correr, los brazos y piernas se lanzan lejos. El codo está aquí, la rodilla está aquí, para poder apoyar y sostener el hecho de que el cuerpo está desequilibrado, no está vertical, está involucrado en un movimiento, en un desbalance.
Pero conforme se va regresando a una pose más neutra hasta llegar a este momento en el que el centro de gravedad es más céntrico, entonces los brazos y piernas ya no tienen que irse tan lejos, que irse hacia fuera del eje del cuerpo, porque ya el cuerpo no necesita equilibrarse tanto. Ok, última cosa que es muy importante en el entendimiento que estamos buscando de las mecánicas del cuerpo son las torsiones. Hasta ahorita hemos visto el triángulo del equilibrio, los ajustes necesarios del cuerpo para adaptarse a situaciones de desequilibrio. Ahorita vamos a ver la torsión, que es una reacción necesaria en el cuerpo, ya que nuestro cuerpo, como ya lo hemos visto, está articulado alrededor de una caja torácica, lo hemos visto bastante, y una cadera. La caja torácica está conectada con los brazos, la cadera con las piernas. Entonces cada movimiento de piernas o brazos va a implicar la caja torácica y la cadera, y las reacciones que puede causar, como en este caso, es que uno se tuerce. Por ejemplo, aquí tenemos la cadera que se está quedando de espalda. Aquí podemos ver los glúteos, dejándonos entender que estamos viendo los glúteos desde atrás. Pero el torso, él dio una vuelta, está en rotación. ¿Por qué? Para poder dejar los hombros de perfil y para poder lanzar los brazos en estas direcciones. Entonces se tuerce el torso para que este brazo pueda ir hacia atrás, como es el caso aquí. Y en cambio, si bien el movimiento del brazo de este lado es hacia atrás, la pierna del mismo lado es hacia adelante. Entonces esto causa esta torsión que tenemos aquí. Eso es una torsión en un eje. Si aquí tomamos esto siendo el eje Y hacia arriba, el eje de la profundidad, el Z y el X de lado, ahorita acabamos de ver una torsión en este eje, en un plano en Z y X. Perdón si no es tan entendible, se va a entender más ahorita. Ahorita ha sido una torsión sobre un eje vertical. Ahora vamos a ver que existen otros tipos de torsiones. Por ejemplo, aquí podemos observar el mismo tipo de torsión que la que acabamos de ver, donde la cadera se queda fija, se queda de perfil y el torso tiene que girar en esta dirección para poder seguir el movimiento de los hombros y de los brazos que se están abriendo. Eso es el tipo de torsión que ya hemos visto, pero existe otro tipo de torsión en el momento en que el cuerpo va a tener que doblarse de lado para poder apoyar este movimiento de una pierna que se tiene que lanzar hacia adelante. Entonces todo el cuerpo y nuevamente hasta la cabeza. Fíjense cómo la cabeza no está recta. La cabeza está hacia adelante. ¿Por qué? Para poder apoyar el movimiento de toda la columna vertebral. Es muy importante ver que las extremidades siempre se ajustan al movimiento global. Y finalmente vamos a ver otro tipo de torsión, cuando el cuerpo se tiene que doblar, cuando estas piernas tienen que subir hasta este punto, la parte superior, el torso, va a reaccionar y va a doblarse hacia adelante. No podría este cuerpo mantenerse en equilibrio subiendo las piernas así y estando con todo el cuerpo, va a ser difícil este dibujo, hacia atrás. Ok, esta postura no funcionaría. Tiene esta persona que doblar el cuerpo hacia adelante para poder mantenerse en equilibrio. Es muy importante entender estos sistemas de torsión. Ya estamos con estos fundamentos. Ahorita vamos a ver una última cosa. Básicamente es una muestra que organicé para poder explicar estos diferentes principios. Aquí todos estos principios están reunidos en este dibujo, donde podemos ver el triángulo de equilibrio, donde podemos ver esta cuestión de los flujos y de la reacción de estos flujos
Miren como aquí todas las formas están tensándose en una dirección, agarrando este flujo, y este personaje está en contraflujo para mostrar que hay una tensión en contra de parte del perro. Miren también cómo intenté agarrar cualquier detalle para poder reforzar estas flechas invisibles, los pliegues de la ropa, la dirección del cinturón, la misma dirección del cuello. La cabeza está subida hacia arriba y ligeramente rotada, o sea que podemos ver la parte baja y no está de perfil, está ligeramente de 3/4, como si su cara estuviera queriendo tensarse, jalarse hacia allá para poder acompañar el movimiento, la tracción. Este dibujo se ve aquí un poquito más acabado. Podemos ver aquí los mismos principios. Y lo último que les quería comentar es la cuestión del lenguaje de forma. Lo que quiero aquí es también un contraste entre un personaje activo, un personaje donde se ve que está involucrado en un esfuerzo activo dinámico, entonces trate de buscar pretextos para poner formas angulares en la barbilla, en los pliegues, en el cuello de esta camisa. Estos ángulos, los mismos ángulos de la rodilla, de los pies. En cambio, el perro, que es lo que quería, está totalmente redondo. ¿Okay? Entonces eso da un contraste interesante entre una persona que parece estar haciendo un montón de esfuerzo, que se ve muy activo, incluso agresivo visualmente, contra un personaje visualmente totalmente gentil y pasivo. Sin embargo, al parecer, este es el que tiene el poder contra esta persona que no tiene el poder. Muy bien, espero que les habrá ayudado a entender un poquito más estas ideas de cómo emplear las formas y ponerlas ya en marcha, en acción literalmente, a través de líneas de acción en el comportamiento de nuestros personajes. Esto se llama lenguaje corporal. Nuevamente estamos en el dominio del lenguaje, del idioma, del vocabulario. Todo lo que estamos desarrollando ahorita es aprender a hablar con nuestras formas y que nuestras formas comuniquen sentido. Listo, eso fue diseño en acción, literalmente. Hemos entendido cómo funcionaba el cuerpo y sobre todo cómo moverlo, no solamente para que se vea real, sino para contar historias nuevamente. En la siguiente lección vamos a trasladar este conocimiento del movimiento, del diseño, etc. a la cara. Muchas veces la expresión facial es tan importante como la expresión corporal, la vamos a investigar juntos.